Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Nos encontramos, como ustedes saben, aquí en el puerto de Acajutla, que es la principal terminal portuaria de El Salvador. Inclusive también es el punto logístico más importante también de El Salvador, aquí donde nos encontramos este día. Y agradecerles por estar aquí con nosotros para que podamos aclararle a ustedes, amigos de la prensa, y al pueblo salvadoreño y en general, internacionalmente también, de este gran logro que hemos logrado gracias a las estrategias aplicadas del presidente Nayib Bukele, tanto de seguridad como económicas. Como ustedes saben, ya el presidente Bukele anunció la tercera fase del mega impulso económico de rehabilitar e impulsar la economía de nuestro país, El Salvador. Dentro de ello, la fase 3 contempla la logística. Ya está la fase 1, que es la parte alimentaria, la parte 2, tecnología, y ahora la fase 3 vamos con logística. Y por supuesto, nos compete a nosotros como la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, que somos los encargados de los puertos marítimos y de los aeropuertos también. Voy a poner un poco de contexto cómo nace la gran noticia que llegamos a feliz término de la creación de la Sociedad de Economía Mixta con el grupo Gilport Holding INC. El año 2022, el presidente Bukele fue a Turquía, se reunió con el presidente de Turquía y un grupo de empresarios de los más importantes de Turquía. Hubo mucho interés por parte del CEO presidente de Gilport, que estaba en esas reuniones, don Robert Gildrin, y tuvieron un acercamiento bastante interesante y hablaron del tema logístico, portuario, marítimo de El Salvador. Luego, ya cuando a su regreso el presidente Bukele, vino una delegación de parte del gobierno de Turquía y del grupo de Gilport para poder indagar más y constatar con sus propios ojos. Incluso el presidente del grupo vino al país, estuvo aquí en el puerto de Acajutla, estuvo en el puerto de La Unión, lo llevamos vía aérea para que él quería conocer el país también y otro grupo y otras oportunidades que pudiéramos tener como país con un grupo empresarial tan importante. Luego estuvimos en muchas negociaciones, grupos que venían, querían conocer más del tema portuario marítimo, detalles macros, detalles muy puntuales, hasta que en el año 2023, como sepa, tuvimos una licitación internacional para poder contratar expertos en poder estructurar, digámoslo así, un tipo de negocio viable, como es la Sociedad de Economía Mixta, y que ellos fueran nuestros asesores legales y financieros para que nos ayudaran a darle forma a esta estructura para ver si es viable o no para el país. Nosotros y el presidente Bukele siempre poniendo los intereses nacionales primero. Luego que ya pasó el proceso, paralelamente es importante recalcar que estuvimos con muchos grupos empresariales también que estaban interesados en la parte portuaria, en ver cómo podían ayudar, cómo podían intervenir, cómo podían poner un músculo financiero para poder darle auge, más dinamismo, modernización, eficiencias, etcétera, a los puertos de El Salvador. Pero como ya sabemos, ya nuestros socios estratégicos, Gilport, y con nuestros asesores legales y financieros, llegamos a la conclusión, después de hacer un análisis muy minucioso, de que lo que convenía para todas las partes, pero sobre todo para el país, era y es una sociedad de economía mixta. Esto no es, y aclaro, esto no es una privatización, esto no es una concesión, esto es una sociedad
de economía mixta, donde el Estado, por medio de CEPA, que somos los encargados de los puertos marítimos y aeropuertos, seguimos y seguiremos siendo los titulares o los dueños de los puertos marítimos de El Salvador. Llegamos también a un feliz término, ya que tenemos cláusulas especiales donde el Estado salvadoreño resguarda los intereses que predominan sobre los puertos del Salvador, los puertos marítimos del Salvador. Esta sociedad de economía mixta y esta inversión que hace el grupo de Gilport es la inversión más grande en la historia de El Salvador. El monto total son 1.615 millones de dólares. Y un dato muy importante de resaltar también, aquí en el puerto de Acajutla tenemos también la segunda inversión más grande del país, de casi 1.000 millones de dólares, que es Energía del Pacífico. Estamos potencializando estos polos de desarrollo, estamos potencializando esta zona que va a venir a traer grandes beneficios logísticos para el empresariado privado, para las gremiales y para que El Salvador podamos ser un hub logístico regional. ¿En qué consiste las fases de estos 1.615 millones de dólares? Ahorita se las detallo. La primera fase, la inicial con la fase 1, comprende en los primeros 5 años, o sea, en este quinquenio, una inversión total de 709 millones de dólares. La fase inicial comprende 50 millones de dólares inmediatamente para poder atender necesidades de urgencia aquí en el puerto de Acajutla. Tenemos mucho mantenimiento que hacer en los muelles, que dicho sea de paso, este gobierno ha comenzado a hacerlos y los estamos haciendo, pero necesitamos mucho más músculo financiero. El puerto de Acajutla, desde 1960, aunque parezca inédito, los gobiernos anteriores, incluyendo los de Arena y el FMLN, no invirtieron casi nada en el puerto de Acajutla. Es por eso que tenemos una infraestructura que no está acorde a los tiempos actuales, a las necesidades actuales que requiere la industria y que requiere la logística de este país. Año con año estamos creciendo entre 12 y 20% la cantidad de carga que estamos movilizando aquí en Acajutla. Pero la inversión de miles de millones de dólares, no tenemos como Estado y como institución el músculo financiero para poder cumplir esas necesidades que los gobiernos anteriores de Arena y el FMLN preferían robarse ese dinero en vez de invertirlo en un punto logístico tan importante como es el puerto de Acajutla. Y tomando un poco de reseña también, el puerto de La Unión, que fue construido en la época de los gobiernos de Arena y consecuentemente el FMLN, que el puerto de La Unión ha sido un puerto inoperante, ha estado en el abandono y que le ha costado al pueblo salvadoreño más de 245 millones de dólares. Es una deuda histórica que también venimos a subsanar, digámoslo así, y cumplirle al pueblo salvadoreño de que ese elefante blanco que es el puerto de La Unión pueda también resurgir y ser un polo de desarrollo. Volviendo al tema de Acajutla, la primera fase, como les repetía, comprende 50 millones de dólares para ver las necesidades de más urgencia que necesita este puerto. Mantenimiento, equipos y todo el análisis que se está haciendo ahorita para poder subsanar ciertos temas que este gobierno también ha invertido en el puerto, pero no tenemos esos miles y miles de millones de dólares. Por eso es la razón que estamos nosotros asociándonos, que tenemos un socio que tiene el músculo financiero, o sea, va a poner 1.615 millones de dólares para los puertos marítimos de El Salvador, tiene la experiencia, ya que Gilport tiene más de 30 terminales portuarias alrededor del mundo, están en más de 12 países,
Y el grupo Gildrin, que es parte del grupo Gilport, está en distintas industrias también, como la energética, la minería, fertilizantes, astilleros, temas logísticos, empresas logísticas, etcétera. Tienen el conocimiento y tienen la carga para poder venir a dinamizar el puerto. Eso estamos hablando de la fase 1, los 50 millones. Luego, consecutivamente, vienen 74 millones que van a ser invertidos en el puerto de la Unión. Ayer les estaba explicando, dándoles un contexto en qué va a consistir. El puerto de la Unión necesita inmediatamente solventar el tema del dragado. Lo hicieron el puerto de la Unión a sabiendas que había un gran problema, pero todavía el puerto de la Unión tiene muchas preguntas y muchas respuestas que le debe al pueblo salvadoreño, porque ¿por qué hicieron ese puerto en el lugar que no era el correcto? Así que nosotros vamos a sanar ese problema con esta sociedad de economía mixta y comprar equipamiento también para que pueda ser atendido esos buques, conteineros y de otro tipo de carga para poder dinamizar el puerto de la Unión. El puerto de Acajutla, la buena noticia también que en la fase 1, en estos primeros 5 años, ustedes pueden ver la cantidad de buques que tenemos en el área de la Rada. El área de la Rada es donde esperan los buques. Tenemos aproximadamente hoy por hoy 12 buques. Tenemos capacidad instalada actualmente con los muelles que tenemos del año 50 y del año 60, máximo 5 buques para atenderlos al mismo tiempo, y dependiendo de los calados, dependiendo de las profundidades de esos buques, también tienen ciertas locaciones donde específicamente se pueden atender. Pues la buena noticia que con estos 709 millones de dólares se va a construir un muelle, pero un muelle con los requerimientos actuales, modernos, con equipamiento moderno, y que posteriormente les voy a enseñar a dónde se va a construir. Es un muelle de largo 510 metros y aproximadamente los 250 metros de fondo, que va a tener, aparte los aparcaderos para los barcos, va a tener equipos, grúas modernas, post-Panamax y un patio de contenedores. Quiero recordarles también al pueblo salvadoreño y a los amigos de la prensa que nosotros en esta administración hemos hecho patios de contenedores para subir la capacidad instalada de los contenedores aquí en el puerto, que actualmente es de 500,000 TEUs, o sea, 500,000 contenedores al año. Pero con esto, con esta inversión de este muelle, vamos a poder en la fase 1 atender 875,000 contenedores al año. Aparte también otros requerimientos que se necesitan, que son equipos de toda índole, grúas, si seguimos con los mantenimientos, seguimos con infraestructura en el lado tierra para poder también darle un mejor servicio al cliente, al empresario. Vamos a tener bodegas nuevas, vamos a tener distintas áreas que van a ser habilitadas también específicamente para la operación portuaria aquí en el puerto de Acajutla. La fase inicial y la fase 1. La fase número 2, después de los 5 años, son 906 millones de dólares, los cuales se va a hacer otro muelle de 400 metros de largo por 250 de fondo, con su respectivo patio de contenedores, y se va a seguir adquiriendo equipo a medida que la necesidad vaya creciendo de toda índole para atender las necesidades del puerto de Acajutla y el puerto de la Unión. Esas son la fase inicial, la fase 1 y la fase número 2, que todo eso contempla los 1.615 millones de dólares, que es la inversión más grande en la historia hasta la fecha que se ha realizado gracias a las estrategias acertadas del presidente Nayib Bukele. Porque cuando la logística y todo lo tema portuario y aeroportuario se sigue modernizando, nos sigue abriendo las puertas al mundo para que distintas economías, distintos países, distintas empresas vengan a invertir aquí a El Salvador y podamos tener los puertos marítimos de talla mundial que tanto requieren en estos nuevos tiempos El Salvador. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.